Buen día, nuestro equipo está conformado por Alexa, Rebeca, Lisette, Gabriela, Olga y su servidor Adán. Nuestro equipo va a exponer acerca de la célula animal y los organelos. Célula animal. Una célula animal es un tipo de célula eucariota de la que se componen muchos tejidos en los animales. Poseen formas y tamaños muy variados de acuerdo a la función que cumplen en el organismo. Una célula animal es una célula eucariota, por lo tanto, contienen diferentes organelos, cada uno con su función, desde el núcleo, el nucleolo, el citoplasma, el retículo endoplasmático e incluso la misma membrana. Partes de la célula animal. Una célula animal contiene varias partes, entre ellas está el núcleo, donde se contiene la información genética de la célula, el nucleolo, los poros nucleares, los retículos endoplasmáticos rugosos y lisos, el citoplasma, el ribosoma, los lisosomas, los microtúbulos, las mitocondrias, las vesículas y el complejo de Golgi. A continuación, se nombrarán las funciones de cada uno de los organelos de la célula animal. La membrana celular es la capa que cubre a la célula. Es el límite externo de la célula y su función es controlar lo que sale e ingresa a la célula. Dentro de la mitocondria se realiza la respiración celular. La mitocondria es el organelo encargado de brindar de energía a la célula para que dicha célula realice las funciones que necesita. La cromatina es el complejo macromolecular formado por ácido desoxirribonucleico, mejor conocido como ADN, y proteínas básicas. Los lisosomas son unos pequeños sacos delimitados por una membrana que se encuentran en las células con núcleo. También son conocidos como estómagos de las células, ya que son encargadas de digerir las proteínas que no sirven. El aparato de Golgi interviene en el proceso de secreción celular. Es el encargado de revisar y analizar los complejos moleculares y proteínicos que la célula ha realizado. El citoplasma es un medio acuoso donde se encuentran disueltos todos los componentes de la célula. En dicho medio están encontrados todos los organelos que conforman a la célula. El nucleoplasma, al igual que el citoplasma, es un medio, solo que éste se encuentra dentro del núcleo. Es una estructura discreta que contiene los cromosomas, recipientes de la dotación genética de la célula. El núcleo es la parte fundamental y la más importante de una célula animal. En él se encuentra toda la información genética que conforma a la célula. Es el encargado de realizar la actividad celular. El nucleolo es una estructura situada dentro del núcleo celular que interviene en la formación de los ribosomas. Los centriolos son los encargados de controlar el destino de los cromosomas durante la división celular. Los ribosomas son encargados de intervenir en la síntesis de proteínas. Ellos reciben el ADN mensajero y lo convierten en proteínas. El retículo endoplasmático está comunicado con el núcleo. A través de él viaja el ADN mensajero hacia el exterior de la célula. El retículo endoplásmico rugoso es una red membranosa en forma de sacos aplanados. El 30% de ellos son lípidos y el 70% proteínas. Constituye más de la mitad de la superficie membranosa dentro del citoplasma. Está cubierto por ribosomas que se fijan por la subunidad mayor. Solo se unen aquellas que tengan RNA mensajero que codifican proteínas con un péptido señal específico. Produce proteínas secretoras, proteínas de membrana, numerosas proteínas de los orgánulos y almacena proteínas para el mismo organelo. El retículo endoplásmico liso se presenta como una red que comunica la membrana citoplásmica de la nuclear. Su estructura aumenta la superficie disponible para la actividad enzimática. Su sistema de canales transporta sustancias del núcleo a la membrana plasmática y viceversa.
La membrana plasmática es una estructura laminar formada por fosfolípidos y proteínas que engloban a las células. Define sus límites y contribuye a mantener el equilibrio entre el interior y el exterior de estas. Además, se asemeja a las membranas que delimitan los organelos de células eucariotas. También delimita la célula y le da forma. Algunas de las diferencias en la célula animal y vegetal es que en la célula animal tienen diferentes formas. No cuentan con plastos, pero sí con centriolos. Sí tienen vacuolas, un núcleo central y no tienen pared celular. Mientras que en la vegetal posee pared celular, forma prismática, posee cloroplastos que contienen clorofila, no poseen centriolos, contienen una gran vacuola central, tienen una pared de celulosa, es inmóvil y realiza la fotosíntesis para producir sus propios alimentos. Órganos y sistemas animales. Un órgano es una asociación de tejidos que constituye una unidad fundamental en un organismo. Como sabemos, en un animal posee una gran variedad de órganos, cada uno los cuales realiza su propia función. Un sistema es un conjunto de órganos con igual estructura y origen embriológico. Sistema tegumentario. A este sistema pertenece la piel, que es uno de los órganos más grandes del cuerpo. La piel tiene la propiedad de estirarse en casos como embarazo, edema y obesidad. Tiene múltiples surcos y pliegues, especialmente en la punta de los dedos. La piel tiene un grosor de 1.5 milímetros en general, pero hay zonas en que aumenta el grosor, como en el talón, mide 6 milímetros, o se adelgaza más, como en los párpados, y el escroto mide 0.5 milímetros. Los pelos se desarrollan a partir de proyecciones epidérmicas, capullos que se extienden hasta la dermis. Los cascos y las garras son estructuras epidérmicas altamente queratinadas que encierran la falange distal, mientras que en las aves las plumas, que derivan del ectodermo superficial, cubren la mayor parte de la piel. El sistema nervioso está constituido por el encéfalo y la médula espinal. Están protegidos por envolturas óseas que son el cráneo y la columna vertebral respectivamente. Se encarga de percibir estímulos procedentes del mundo exterior, así como transmitir impulsos a nervios y a músculos instintivamente. El sistema nervioso permite a los animales comunicarse tanto con el exterior como con el interior de su propio cuerpo. Del medio exterior recibe señales a través de los órganos de los sentidos, que son ojos, oídos, botones gustativos, receptores olfativos y las terminaciones libres de la piel. Pero también recibe otros tipos de información como por ejemplo térmica. El sistema nervioso central de los vertebrados está compuesto por el encéfalo y por la médula espinal. La médula espinal es la estructura más caudal del sistema nervioso central. Empieza donde termina el robencéfalo. Esta presenta una organización relativamente homogénea, dividida en segmentos delimitados por los nervios espinales. El encéfalo es la parte rostral del sistema nervioso central. Está formado por tres grandes compartimientos que de caudal a rostral son robancéfalo o cerebro posterior, mesencéfalo o cerebro medio y procénfalo o cerebro anterior. Al conjunto formado por el robencéfalo y el mesencéfalo también se conoce como tronco encefálico. El hipotálamo
es una región relativamente pequeña que topográficamente se localiza bajo el prétamo y el tálamo, de aquí su nombre. Este es una región compleja estructuralmente con unas 33 regiones productoras de neuronas que podrían generar más de 150 poblaciones neuronales diferentes. El hipotálamo peduncular contiene los núcleos paraventricular, parte peduncular del núcleo dorsomedial y el área retromamilar. Dorsalmente se continúa con la mayor parte del telencéfalo. El subpalio se encuentra ventralmente al palio y ambos forman el telencéfalo. Al contrario que el palio, que está formado principalmente por neuronas, el subpalio se organiza en núcleos y agrupaciones no laminadas. El subpalio está formado por el estriado, el globo pálido, la zona innominada, la región preóptica y el septum ventral, además de algunas porciones de la amígdala. El palio es la región telencefálica dorsal al subpalio que en mamíferos se corresponde en su mayor parte con las áreas corticales. Actualmente se divide en 4 partes: los palios medial, dorsal, lateral y ventral. El palio lleva a cabo tareas muy variadas, entre las que se encuentran aquellas consideradas en humanos como funciones superiores. Entre estas se encuentran el aprendizaje, distintos tipos de memoria, la inteligencia, las emociones, las habilidades del lenguaje, las capacidades sociales, etc. Sin embargo, también recibe aferencias sensoriales primarias como son las olfativas y es responsable de los movimientos conscientes o voluntarios. El sistema nervioso periférico está formado por las neuronas y prolongaciones neuronales. La función principal del sistema nervioso periférico es conectar los estímulos que recibe el cuerpo, externos, internos y propiocépticos, con el sistema nervioso central, y este a su vez con los órganos, aparatos o sistemas del organismo a los cuales tiene que controlar. El sistema circulatorio está formado por el sistema cardiovascular, lo que conlleva que es el corazón y los conductos por los que circula la sangre, y por el sistema linfático, que son los conductos, estructuras y órganos por donde circula la linfa. El sistema cardiovascular conduce a la sangre y está formado por arterias, venas, capilares y por el corazón. Es el gran sistema de comunicación de los animales. Se encarga de encauzar y propulsar la sangre para que irrigue en todo el cuerpo. La sangre es esencial como transportador de alimentos, productos de desecho, oxígeno, dióxido de carbono, hormonas, entre otros. Pero también tiene otras funciones, como por ejemplo regular la temperatura corporal. El corazón es el órgano encargado de propulsar la sangre por el sistema circulatorio, aunque es ayudado por los movimientos corporales. Está formado principalmente por células musculares estriadas cardíacas, las cuales solo se encuentran en este órgano. En los mamíferos consta de 4 cavidades, 2 ventrículos, los cuales propulsan la sangre, y 2 aurículas, una que recoge la sangre de los pulmones y la otra del resto del cuerpo. El reflujo de la sangre se evita con las válvulas que se encuentran en las salidas de las diferentes cavidades. El sistema linfático está formado por los vasos linfáticos más los órganos linfoides, nódulos linfáticos, ganglios linfáticos, el vaso y el timo, que están conectados entre sí y distribuidos en distintas partes del cuerpo. Entre las funciones principales son producir y madurar las células de las defensas del organismo, además de drenar y filtrar el exceso de líquido del cuerpo, encaminándolo para la torrente. Nódulos linfáticos. En la lámina propia del sistema, como el digestivo, el urogenital o las vías respiratorias, se forman agregados o tejidos linfáticos, compuestos fundamentalmente por linfocitos,
que se acumulan en torno a vasos linfáticos y en su conjunto no están rodeados por una cápsula de tejido conectivo. A estas estructuras se les llama nódulos linfáticos. Están situados en lugares estratégicos para hacer de la primera barrera contra posibles patógenos y por tanto intervenir en la respuesta inmunitaria temprana. Así, las células productoras de anticuerpos y los eosinófilos son abundantes en este nódulo. Los ganglios linfáticos son estructuras con formas arriñonadas y envueltas por una cápsula conjuntiva. Se sitúan en el trayecto de los vasos linfáticos, va desde los tejidos hacia las venas y su tamaño varía entre unos pocos milímetros y 2 centímetros. Son abundantes en las axilas, la región inguinal y los mesenterios. Los ganglios linfáticos son órganos de defensa del organismo y producen anticuerpos. Timo es un centro que desarrolla su función principal durante el periodo que va desde el nacimiento hasta la pubertad y actúa como lugar donde maduran los linfocitos T. A partir de la pubertad, el tejido linfático del timo es reemplazado por el tejido adiposo. El timo posee externamente tejido conectivo que lo recubre y que penetra en su interior dividiendo al órgano en los lobulillos tímicos. Interiormente tenemos el parénquima tímico, el cual se divide en 2 porciones, una externa o cortical y otra interna o medular. Vaso. Es el órgano linfático de mayor tamaño. Lleva a cabo funciones inmunes y hematopoyéticas. El vaso está fuertemente irrigado por el sistema sanguíneo, puesto que tiene 2 misiones importantes, las cuales son la filtración mecánica e inmunológica. Posee una gran cantidad de linfocitos, macrófagos, células reticulares. Las células crean una especie de malla, además de espacios acelulares y conductivos vasculares. Sistema reproductor. El sistema reproductor tiene múltiples funciones en los vertebrados. Quizás la más importante es la producción de los gametos, que son células haploides especializadas en la transmisión de la información genética. Los gametos masculinos se denominan espermatozoides y los femeninos son los óvulos. La función de ambos procesos se le denomina fecundación, del cual surgirá un nuevo ser con características de ambos progenitores. Sistema reproductor femenino. Las gonadas femeninas se denominan ovarios. Son estructuras pares encargadas de la producción de los óvulos maduros. Esto ocurre en unas estructuras denominadas folículos ováricos, formados por células somáticas más el ovocito, donde se lleva a cabo la maduración del ovocito o ovulogénesis. Los ovarios también se encargan de la síntesis de las hormonas femeninas, progesteronas y estrógenos. Sistema reproductor masculino. Las gonadas masculinas se denominan testículos. Se encargan de la producción de los gametos masculinos denominados espermatozoides y de la síntesis de las hormonas masculinas testosterona. Las gonadas masculinas se disponen fuera de la cavidad abdominal a diferencia de la femenina. Las estructuras productoras de los espermatozoides en los testículos se denominan túbulos seminíferos, conductos formados por las células somáticas en el interior de los cuales se encuentran las células germinales que producen los gametos. El aparato reproductor masculino se denomina pene, está compuesto por cuerpos esponjosos y cavernosos, y por el glande. En su interior se encuentra la uretra, por donde salen los espermatozoides al exterior. La uretra también es usada para el sistema excretor para liberar la orina. En la siguiente diapositiva tenemos el sistema digestivo. El sistema digestivo representa organizaciones muy diversas, tanto en animales invertebrados como en vertebrados. Como podemos ver en la siguiente imagen, tenemos el aparato digestivo, en el cual se puede notar una zona cefálica, la zona del tronco y las glándulas anexas, que son el hígado y el páncreas.
A continuación tenemos lo que es la zona cefálica. Esta tiene como objetivo la digestión mecánica, adición de enzimas y percepción del sabor. Está formada por la cavidad bucal, glándulas salivales y lengua, y por la faringe, la cual comunica con el sistema respiratorio. Continuando con el sistema digestivo, tenemos lo que es el tronco, el cual está integrado por el esófago, estómago, el intestino, tanto delgado como grueso, y un conducto anal o recto. Aquí los alimentos pasan a través del esófago hacia el estómago, que es donde comienza la digestión. La degradación continúa por el intestino delgado y finalmente en el intestino grueso se acumulan las sustancias de desecho, que son expulsadas de manera controlada a través del conducto anal. Proceso de la rumia. Después de la digestión, donde el alimento se degrada y después de que los microorganismos hacen su trabajo de descomposición, se da lo que se conoce como el proceso de la rumia. Aquí regurgita el bolo alimenticio y lo mastican por segunda vez, luego es tragado de nuevo para llegar al omaso. En este se mantienen las materias fibrosas que no han sido suficientemente masticadas para después llevarlas al abomaso, donde se digieren los nutrientes para llevarlo al intestino delgado y grueso. Sistema excretor. La función de este sistema es eliminar mediante un proceso de filtración los productos de desecho resultantes del metabolismo celular. Está formado por diversos órganos y estructuras que varían según el animal que estemos considerando. Sistema urinario. Este es el principal sistema de excreción en los animales, el cual está formado por los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Sistema respiratorio. Este sistema se considera muy importante ya que es el responsable de aportar el oxígeno necesario para la respiración celular y está formado por una serie de conductos por cuyo interior circula el aire. Sistema respiratorio. La faringe comunica las cavidades oral y nasal con la laringe. Actúa como zona de resonancia durante la emisión de sonidos. La laringe comunica a la faringe con la tráquea y, además de ser una estructura conductora de aire, es el órgano de la fonación, puesto que contiene las cuerdas vocales. La tráquea es una estructura tubular que empieza de la laringe y termina en la zona torácica, donde se ramifica en dos conductos denominados bronquios principales o primarios. La tráquea está formada por una mucosa compuesta por epitelio pseudoestratificado ciliado y una lámina propia de tejido conectivo con muchas fibras elásticas. Los bronquios principales son las dos primeras ramas de la tráquea. Estos se ramifican a su vez en los bronquios secundarios y posteriormente en los broncopulmonares, según los lóbulos en que se divida cada pulmón. Sistema respiratorio de aves. El proceso de respiración en las aves requiere de dos ciclos de inhalación y exhalación para poder desplazar el aire a través de todo el sistema respiratorio. Los mamíferos, por ejemplo, solo necesitan de un ciclo de respiración. Las aves pueden respirar a través de la boca o por las fosas nasales. El aire que entra por estas aberturas durante el proceso de inhalación pasa por la faringe y luego por la tráquea o tubo de viento. La tráquea generalmente tiene la misma longitud del cuello del ave. Sin embargo, algunas aves como las grullas tienen un cuello excepcionalmente largo y su tráquea se enrosca dentro de una extensión del esternón, conocida como quilla. Esta condición les da a las aves la posibilidad de producir sonidos con alta resonancia. Durante la primera inhalación, el aire pasa por las fosas nasales o narinas ubicadas en la unión entre la parte alta del pico y la cabeza. El tejido carnoso que rodea las narinas es conocido como la cera en algunas aves. Después el aire en las aves, al igual que en el de los mamíferos, se mueve a través de las fosas nasales, al interior de la cavidad nasal y luego pasa a la laringe y a la tráquea. Una vez en la tráquea, el aire pasa por la siringe. Este es el órgano responsable de la producción de sonidos en las aves, y su corriente es dividida en dos, ya que la tráquea de las aves tiene dos canales. Finalmente, el aire en el proceso de respiración de las aves no va directamente a los pulmones. Primero se dirige a los sacos de aire caudales
desde donde pasará a los pulmones y durante la segunda inhalación pasará a los sacos de aire craneales. Durante este proceso, todos los sacos de aire se expanden en la medida en que entra el aire al cuerpo del ave. Y durante la primera exhalación, el aire se mueve desde los sacos de aire posteriores hasta los bronquios y posteriormente a los pulmones. Los bronquios se dividen en pequeñas ramificaciones capilares por los que fluye la sangre. Es en estos capilares aéreos donde tiene lugar el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Y en la segunda exhalación, el aire de los sacos de aire por la faringe sale y luego va a la tráquea, después a la laringe y finalmente a la cavidad nasal y fuera de las narinas. Durante este proceso, el volumen de los sacos disminuye en medida en la que el aire sale del cuerpo del ave. Sistema endocrino. Los órganos principales del sistema endocrino son el hipotálamo, la hipófisis, las glándulas tiroides, las paratiroides, los islotes de páncreas, las glándulas suprarrenales, las gónadas y la placenta, que actúa durante el embarazo como una glándula. El hipotálamo estimula la hipófisis para secretar hormonas y pueda estimularse otras glándulas. La glándula pituitaria controla su secreción a través de un mecanismo llamado retroalimentación, en donde los valores de la sangre de otras hormonas indican a esa glándula si debe aumentar o disminuir su producción. La glándula pineal se encuentra ubicada en el centro del cerebro y cumple funciones biológicas diversas. Es responsable de la producción de la melatonina, que afecta a la modulación de los patrones del sueño, tanto a los ritmos cardíacos como estacionales. Sistema locomotor. Es un aparato compuesto por órganos diferentes, entre huesos, músculos, articulaciones, tendones y ligamentos, que se asocian para que podamos desplazarnos, y sin él no podremos movernos. Los huesos están formados por una sustancia dura, compuesta por calcio y fósforo principalmente, y nos proporciona la rigidez. Los músculos están formados por tejidos blandos e elásticos, lo que les permite estirarse y contraerse. Los tendones están formados por tejidos muy resistentes que unen los músculos a los huesos. Y los ligamentos están formados por tejidos muy resistentes que impiden que los huesos se desplacen en las articulaciones. En esa imagen se puede observar los diferentes músculos que hay, como huesos que hay, como hueso plano, hueso corto, hueso largo, hueso sesamoideo y hueso regular. Esto es todo y muchas gracias por su atención.